Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro Shabbat en Israel, otro Shabbat bajo el coronavirus. Pero yo lo aprovecho para tomar un poco de aire, salir un poco de casa y también traerles material para que ustedes que están en cuarentena en todo lugar del mundo puedan pasar momentos agradables y a la vez aprender también un poco. Estoy en un monasterio que se llama Latrun. Es un monasterio de hombres que Ayatkanim se los llama, silenciosos, gente que hablan solo una hora al día. Pero no para eso vine. Lo que vine es, se me ocurrió la idea de, yo no sé si ustedes saben, pero tenía un programa de radio que duró más de un año y era un podcast que hablaba sobre Israel, sobre la tierra de Israel y sobre el judaísmo. Y se me ocurrió, en vez de, yo tenía ganas de contarles sobre un tema que se llama el Sendero de Israel, Shvil Israel. Y dije, ¿para qué relatárselos si tengo ya el programa de radio que lo emitieron? Y también es una forma de invitarlos a ustedes a ver todos los podcasts, todos los programas que emití en esa radio que se llama Radio Sfarad. Pueden entrar a Radio Sfarad y escribir mi nombre y ahí van a ver más de 50 programas que hice. Y hoy les quiero hablar sobre el Sendero de Israel, un Sendero de Israel que yo hice, tuve la suerte de hacer ya 2 veces y quería compartirlo con ustedes, contarles de qué se trata, mostrarles el simán, el símbolo del mismo, que por supuesto lleva el color naranja. No por casualidad me vestí de color naranja. Y mientras camino por el sendero en silencio, les voy a poner de fondo el podcast, el programa de radio que había explicado yo sobre el Sendero de Israel. Espero que les guste, que disfruten y que vean cómo es un sendero en Israel, en vivo, espontáneo y como tiene que ser. Vamos, salgamos, les voy a mostrar primero un poco de este lugar y después sí vamos a salir al sendero. Vamos. Bueno, lo que estamos viendo acá es parte del monasterio, pero la parte de afuera me metí acá para mostrarles los montes de Jerusalén. Miren qué vista hermosísima, también por esta ventanita. Estas son todas las afueras de Jerusalén y los campos que ven aquí abajo son los campos que trabajan los mismos monjes de este monasterio. Ellos se dedican al aceite de oliva. Van a ver en el sendero muchos árboles de oliva y también viñedos o viñas, no sé cómo se dice. A eso ellos se dedican hace más de 140 años. Esta construcción, por supuesto, está abandonada, pero también les pertenece al monasterio. Yo me metí un poco por la puerta de atrás para mostrarles, miren lo que es la vista esta. Esta construcción tiene más de 200 años, pero como les dije, está abandonada. Esa ruta que se ve ahí es la ruta 3 que junta Modi'in con Ashdod. Por supuesto, a ver qué hay acá. No, es todo terreno abandonado. Solo para la curiosidad de ustedes quise mostrárselo. Creo que es una construcción bizantina esto por lo que se ve. Y bueno. No hay nada interesante. Hay un gusano. Gusano creo que se dice. Gusano negro. Miren lo que son los gusanos en Israel. Bueno, yo voy a hacer un recorrido, pero voy a empezarlo al revés, desde abajo para arriba, para que el sol esté en nuestro favor. Y vamos a terminar acá el paseo y el relato y el podcast, el relato ese de la radio. Vamos. Bueno, yo lo que hice antes de empezar el podcast, bajé hasta abajo para poder caminar con el sol a mi favor. Este es el símbolo del Sendero de Israel, naranja, azul y blanco. ¿Ok? Y cuando el naranja está arriba, bueno, depende de la ubicación de los dibujitos, nosotros sabemos en qué dirección ir. Yo lo que voy a hacer ahora es caminar en dirección norte, digamos, desde Jerusalén para el lado de Latrun. Les enciendo el podcast, empiecen a escucharlo, que les va a relatar sobre el Sendero de Israel. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Sergio Bacari, un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal desde Israel? Shalom Jorge y shalom a todos los que nos están escuchando desde Israel. Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que a ti te gusta mucho porque, bueno, aquí en España nosotros tenemos un camino conocido desde la Edad Media
que se llama el Camino de Santiago, que se recorren los peregrinos, pero en Israel se ha creado en las últimas décadas un sendero para recorrer el país, no con una misión de peregrinación religiosa, sino para conocerlo, para conocer Israel, ¿no? El Shvil Israel, el sendero de Israel. Cuéntanos. Exactamente. Shvil Israel es el sendero de Israel y es parte de un legado que nos dejaron los pioneros que llegaron a Israel, los sionistas, y también es una tradición que ya se relata en la Torá, cuando nos describen como un pueblo nómade. A los judíos de por sí nos gustó siempre caminar, y cuando nosotros llegamos a Israel, Ben Gurión, el viejo, como le decimos, nos enseñó que para amar la tierra hay que convivir con ella de dos formas, trabajándola o caminándola. Como los líderes de Israel, él también fue un ejemplo, y siempre los líderes de Israel siempre toman la iniciativa y tratan de demostrarnos cómo hacer las cosas. Ben Gurión fue en contra de la opinión general, y al retirarse de la política, teniendo todas las posibilidades abiertas, junto con su esposa Pola, decidieron construirse una casa en medio del desierto, en un kibutz un kibutz recién nacido que se llamaba Sde Boker. Decidió dejar toda la zona urbana para dedicarse a trabajar la tierra y también para caminar. Él solía caminar 16 kilómetros por día alrededor del kibutz por el desierto. Y si el viejo hizo eso, ¿por qué nosotros no imitarlo? Nosotros que tanto lo apreciamos, lo admiramos, y es uno de los legados que él nos quiso dejar. En Israel hay muchas formas de disfrutar de las vacaciones o del tiempo libre. Nosotros los israelíes acostumbramos muchísimo a hacer paseos en pie, ya sea solo, con amigos, en familia, con bebés, con colegas. Hay muchos senderos por todo el país, algunos que tienen agua, algunos que son en subida, algunos en el desierto, otros en bosques. Hay senderos que se hacen de día, otros que se hacen de noche, otros en verano, otros en invierno. Está lleno de senderos por todo el país. Y yo creo que cuanto más caminás, más te enamorás del país, más lo sentís. Y ahora sí vamos a hablar del sendero de Israel, del Shvil Israel, que es un sendero que comienza en el punto norte de Israel, en el Kibutz Dan, en el norte, en el límite con Líbano, y tiene todo un recorrido por todo Israel y termina en Eilat, o se puede hacer al revés, empezar en Eilat y terminar en el norte. No hay importancia en eso. Pero si el largo del país de Israel son de 512 kilómetros, este sendero abarca más de 1000. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que abarque más de 1000? Porque quien lo hizo lo dibujó en forma de zigzag. ¿Zigzag se dice? Sí, como sí. No laberinto, zigzag. Sí, ¿Okay? Sí. Y bueno, entonces es así como empieza en el norte o en el sur y se va recorriendo de este a oeste, se va subiendo, bajando, pero el doble de distancia del largo del país. Este sendero tiene ya 22 años, se fundó en la fiesta de Pesaj del 1995 y se tardó en fundarlo, en hacerlo, en construirlo, 16 años. Para cada vez que se hace un sendero acá en Israel, y por supuesto que es un sendero símbolo del país, se tiene en cuenta la seguridad de los turistas o de los que lo hacen, la comodidad, que no dañe la ecología o la naturaleza, no molestar a los animales que viven por la zona, y además quieren respetar los paisajes para que nosotros los podamos disfrutar y no pase por zonas militares o de fuego y cosas así. Los senderos en Israel, por lo general todos los que se hacen en familia, están señalizados con 2 bandas blancas y un color en el medio, supongo que eso tú lo conoces, pero el sendero de Israel es el único que está señalizado con 3 colores.
se pintan piedras, se pintan, no sé cómo es en España o en el mundo los senderos, pero acá es muy fácil el recorrido y están muy bien señalizados. Incluso acá, si uno que ya sale al sendero y sabe cómo se hace, entiende la señalización muy fácil. Ujú. ¿Hasta aquí me sigues? Sí, una preguntita. ¿Solamente se puede ir caminando o se puede hacer también en bicicleta? Hay tramos que se pueden hacer en bicicleta, pero no todo el sendero. Yo creo que más de la mitad se puede hacer, está todo, por supuesto, señalizado, pero no. Hay un sendero que se puede hacer en bicicleta de norte a sur, pero no es este. Este es solo algunos tramos y se puede hacer en bicicleta, o hay también tramos que se pueden hacer en Jeep, en 4x4. Ujú. Bueno, Los, sigamos. ¿eh? No diga, ok, entonces sigamos caminando. Yo tuve la suerte de hacer este sendero no una vez, sino 2 veces. Y el sendero se puede hacer de diferentes maneras. Por lo general, los soldados que se liberan del ejército y quieren hacerlo, lo hacen corrido de un saque, como se dice, se preparan bien, por supuesto, y entre alrededor de 2 meses lo hacen todo el sendero caminando de punta a punta. Yo la primera y la segunda vez que lo hice me duró cada vez algo así como 3 años. Uno lo programa, uno se prepara, y nosotros lo que hacíamos, el primero lo hice con un par de amigos que ellos son hermanos de mi edad, teníamos también un poco de dinero, y lo que hacíamos era recorrer cada 2 fines de semana, hacer un recorrido diferente de 30 kilómetros desde el punto que habíamos terminado. Y así teníamos programado cuándo ir en verano, cuándo ir en invierno, cuándo hacer el tramo de noche, cuándo el tramo de día, y fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. El sendero de Israel no pasa por los territorios de Judea y Samaria, Cisjordania, tampoco por el este de Israel, está todo dibujado dentro de la línea verde de Israel, de los límites del 48. Y es tan lindo y tan atractivo que la National Geographic lo consideró dentro de los 20 senderos más lindos del mundo en su época, que es un orgullo para nosotros, y yo creo que tienen razón. El sendero está lleno de paisajes bíblicos, además, hay muchísima cultura, el patrimonio nacional, historia, naturaleza, y por sobre todo, que a mí lo que más me gustó de las veces que lo hice, fue conocer gente. ¿Y cómo uno conoce gente? Bueno, por supuesto que al recorrer todo el país, uno se encuentra con drusos, se encuentra con religiosos, se encuentra con gente de los kibutzim. Kibutzim son, ¿cómo describís un kibutz? Una colonia colectiva, digamos. Ok. Uno se encuentra con gente capitalista, con bohemios, con gente que ama la naturaleza y con los locos sueltos que andan por todos lados por acá en Israel. Al recorrer casi todo rincón que existe en el país, uno, por medio del sendero, conoce también, digamos, todo lo que es Israel, todo tipo de superficie, ya sea la de arena, la de pasto, la de barro, la de agua, la de piedra, la de roca, ¿me explico? El tipo de árboles, el tipo de aires, el tipo de clima, los ruiditos, las flores, la fauna. Es una experiencia que súper importante también como una persona que ama la Tierra Santa, y no lo digo solo de judío, esta es Tierra Santa para muchas religiones y muchas culturas también. Así, particularmente nosotros habíamos partido el sendero en 45 tramos, ya lo teníamos programado, sabíamos cómo íbamos a ir avanzando, y cada tramo está programado meticulosamente. Sabemos a qué hora empezar, cuándo comer, cuándo hacer el recreo, en qué temporada del año, como te dije, dónde dormir, etc. Nosotros la primera vez que lo hicimos de norte a sur, y la segunda lo hicimos al revés, de sur a norte. Y si se te ocurre preguntarme qué es lo que más me gustó de todo la experiencia de caminar el sendero,
yo te voy a decir que son los llamados Malachei Ashvil. Malachei Ashvil significan los ángeles del sendero. Ángeles del sendero son las personas que el sendero pasa muy cerca de sus casas y ellos albergan a los caminantes que necesitan dormir una noche, 2 noches o lo que sea. Son una especie de casas que tienen estaciones, como estaciones de trenes, llenas de tips, de propinas que te dan para el tramo el que tenés que seguir, si es para el norte o es para el sur. Muchas de las veces nosotros combinamos con esas familias para dormir en sus casas y al llegar tarde ellos nos dejaban la llave de la casa afuera. Nosotros abríamos la casa, entrábamos, dormíamos, nos dejaban usar para comer un desayuno y cuando nos íbamos ni siquiera los habíamos visto y le dejábamos una cartita que les decía muchas gracias. Y nunca los vimos y es gente muy especial. Y no hablo solo de gente judía, estuvimos en casas dormimos en carpas de beduinos, en casas árabes, de árabes israelíes, con drusos, con charquesim, no sé cómo se dice en castellano, que son circasianos, se dice. Ok, sí, y de todo. Te juro que dormir y albergar, mucha gente no adentro de las casas, pero también afuera, como que preparaban una fogata y ahí eran los puntos de encuentro, que nos encontrábamos todos los caminantes y nos dábamos propinas unos a los otros. Bueno, ¿propinas en qué sentido? ¿De consejos para seguir el camino? Propinas, consejos, tenés razón, perdón. Sí. Nos decían cómo hacer cada tramo y unos se ayudan a otros. El sendero por lo general se hace o en parejas o en grupos o en familias o como turismo organizado. Y todos hacen el mismo sendero y cuando uno se va cruzando también, uno está caminando, se encuentra con uno que viene y siempre son hermosos los encuentros y eso fue lo que a mí más me gustó de hacerlo, conocer ese tipo de gente, porque yo creo que sin esa experiencia muy pocas veces hubiese tenido el beneficio, la posibilidad de entrar en la casa de una familia árabe que no conozco a que me alberguen. Uh-huh. Bueno, como siempre, nosotros ya desde los pocos programas que llevamos haciendo, siempre reservamos unos minutos al final para un mensaje especial sobre el tema que hemos tratado. Así que espero que también esta vez tengas algo que comunicarnos. Siempre tengo lo que comunicar y me encantaría contar sobre este sendero muchísimas más cosas, pero bueno, esto ya se lo dejamos a los que nos están escuchando para que hagan los deberes y quieran investigar más sobre el tema. En el libro de Bereshit, de Génesis, Dios le prometió a Abraham que toda la tierra que alcance a recorrer a pie le pertenecerá. Yo cuando empecé el sendero ya amaba la tierra, pero sentirla, caminar por sus rocas, por su arena, por su tierra, por su pasto, por su barro, por lugares secos o lugares mojados, mirar los paisajes, sentir que quizás algún personaje mismo de la Torá estuvo haciendo el mismo recorrido, a mí me hizo llorar más de una vez, en más de un tramo. Y si algún día estás por acá, Jorge, y quieres sentir lo mismo que sentí yo, me encantaría acompañarte, hacerte de guía, y yo ya lo intenté con muchos amigos y muchos familiares, y muchos aceptaron el desafío y créeme que no se arrepintieron. Pues yo acepto el desafío en cuanto pueda. Será un placer, Jorge. Gracias por darme la posibilidad de contar y será hasta la próxima, ¿no? Será hasta la próxima semana y mientras tanto, pues a todos los oyentes, cuando vayan a Israel, aparte de todos los recorridos turísticos que van a hacer con las guías a los lugares emblemáticos, por supuesto Jerusalén, conocer Tel Aviv, el norte, el sur, bueno, todo lo que tengan planificado, si pueden, rescaten un día para hacer por lo menos unos kilómetros de este sendero de Israel al margen de las grandes ciudades, al margen de los grandes mapas,
pero para conocer la tierra muy de cerca, como nos lo ha descrito Sergio Baccari. Muchas gracias. Shalom, Jorge, shalom a todos.